Gracias, señor presidente. Yo quiero arrancar esta locución. Voy a hacer algunas reflexiones políticas, más que entrar en detalle de las leyes que estamos votando. Yo escuché con mucha atención el día que la gobernadora vino aquí a asumir. La verdad que me hubiese gustado que contara más lo que pensaba hacer en la provincia de Buenos Aires, pero escuché su discurso y escuché decirle que esta provincia estaba quebrada. Y escuché a ministros, legisladores, salir al unísono por todos los medios de comunicación a decir que esta provincia estaba quebrada. 7, 8 días más tarde nos llegó un informe del Ministerio de Economía. Quiero decir esto porque yo creo que a la gobernadora le mienten. Quiero creer que a la gobernadora le mienten. 7, 8 días más tarde llegó un informe del Ministerio de Economía que decía: la deuda financiera documentada, heredada, es relativamente baja. 130.000 millones, el 6% del Producto Bruto Geográfico. Y me tomé el trabajo de mirar algunos números. ¿Sabe cuánto es la deuda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El 2% del Producto Bruto Geográfico, 3 veces menos. Y lo comparé con el presupuesto. La provincia de Buenos Aires debe algo así como el 30% del presupuesto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el último presupuesto aprobado, debe el 28% del presupuesto. Y lo comparé por cantidad de habitantes. ¿Sabe cuánto debe cada ciudadano de la provincia de Buenos Aires? 5.779 pesos. ¿Sabe cuánto debe cada ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 6.332 pesos. Entonces yo me pregunto, si la calificación es que la provincia de Buenos Aires está quebrada, pues entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que gobernó María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, también está quebrada. Y después, 2 hojas más tarde, más atrás de este mismo informe que nos manda el ministro de Economía, esto no lo estoy inventando yo, él lo recibieron todos, dice: en el 2016, sin el aumento en inversiones en infraestructura, el déficit fiscal sería prácticamente cero. O sea, el déficit fiscal de este presupuesto está explicado por la inversión en obra pública, que es cierto, en el presupuesto dice alrededor de 17.000 millones de pesos. Entonces yo me pregunto cuál era el problema con los sindicatos. Acá no estaba en discusión ni la gasa, ni los salarios de los docentes, ni nada por el estilo, cuando nos mandaban a los sindicatos a que presionaran a los legisladores para que bajáramos a votar endeudamiento. El déficit fiscal, según el ministro de Economía, está explicado por la inversión en obra pública. Yo le quiero dar una idea a la gobernadora, que vaya y le reclame a Macri los 13.000 millones de pesos que prometió en la campaña que iba a poner en el Fondo de Obras Públicas, y entonces este déficit ya sería cero. La segunda vez que le mienten a la gobernadora. Le dijeron que le iban a dar 13.000 millones de pesos para obra pública y no se la dieron. Y la gobernadora anunciaba contenta, antes de asumir, que la Nación le iba a dar 30.000 millones de pesos en 4 años. Esto demuestra el absoluto desconocimiento de la provincia de Buenos Aires, señor presidente. ¿Sabe cuánto invirtió el gobierno nacional solamente en AISA? 26.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Y entonces fui a mirar el plan de obra pública. Y ustedes saben que tuvimos que pedir hasta por escrito que nos mandaran la información de cómo se desglosaba la deuda, porque nos hablaban de un plan de obra pública. Vino el ministro de Economía y nos dijo, así a grandes rasgos, le pregunté yo cuál era el plan de obra pública y me dijo habría que preguntárselo al ministro de Infraestructura. Pero me habló de las cuencas del río Salado, me habló de la ruta 5, de la 7, de la 3. Le pedí mayor especificación y me dijo tendría que venir el ministro de Infraestructura. Yo pregunté y me sigo preguntando, las cuencas de la obra de la cuenca del río Salado, que va por la 3ª etapa y que viene realizando el gobierno nacional, ¿no la va a hacer más el gobierno nacional con el fondo hídrico? 2.600 millones de pesos invirtió en el gobierno nacional en la cuenca del Salado. ¿Eso qué significa? ¿Que lo va a hacer ahora la provincia de Buenos Aires? La ruta 3, que hasta tiene un proceso de licitación por 2.200 millones de pesos, la autopista entre Las Flores y Azul, ¿no la va a hacer más el gobierno nacional? ¿La va a hacer el gobierno provincial? Y fui a mirar el plan de obra pública para ver si esto estaba especificado ahí, y la verdad que nos mandaron como 80 hojas donde aparece documentación vieja. Allí encontré una pila de convenios de los que hacía el compañero Juan Viñales sobre el SPAR, y encontré algunas obras donde ya los ciudadanos están tomando agua, de esas obras que se dice que se va a hacer en el plan de obra pública. Entonces claramente no hay un plan de obra pública, señor presidente.
Y yo le recomendaría que además vayan a pelear por los recursos que ya están en el presupuesto nacional. Por el programa Más Cerca, en el gobierno nacional está presupuestado 926 obras por un total de 5.626 millones que ya están en ejecución. Y hay 626 obras a iniciarse por 13.465 millones de pesos. El doble de lo que la gobernadora nos explica que es el déficit. Esto está en el presupuesto nacional, hay que ir a gestionarlo. ¿Se lo puedo alcanzar a algún ministro para que vaya al área que hoy corresponde al programa Más Cerca y le reclame al ministro que hoy tenga a cargo el programa Más Cerca, que siga con las obras que están en ejecución en la provincia de Buenos Aires y que inicie las nuevas obras, porque entonces no vamos a tener el déficit que tiene la gobernadora, que dice la gobernadora. Y para no abundar y cansar, se habló también de las rutas. Y yo he escuchado por estos días que hablan de que hay que instalar peajes en la provincia de Buenos Aires para poder reparar las rutas de la provincia de Buenos Aires. Miren, yo presenté un proyecto que esta misma legislatura aprobó por unanimidad y que nuestro candidato a gobernador tenía dentro de su plataforma de gobierno, que tiene que ver con la estatización de la verificación técnica vehicular, que este año se vence la concesión. Es un negocio de más de 2.500 millones de pesos por año, que bien podrían redituarle a la provincia unos 1.500, 2.000 millones de pesos por año, que podrían integrar un fondo fiduciario que le permita a esta provincia conseguir los 20.000 millones de pesos que necesita para transformar en óptima las rutas de la provincia. Aquí nos va a tener la gobernadora, nos va a tener con las manos levantadas para estatizar, nos va a tener con las manos bien bajo si vienen por privatizar. Está el proyecto, está la idea, ojalá alguien se haga eco y a la hora de renegociar los contratos no se renegocie, porque el canon que se le paga a la provincia es ínfimo en comparación del negocio. Para terminar, señor presidente, infinidades de veces he escuchado aquí decir que esta es una provincia inviable, que los recursos de coparticipación. Quiero decirlo que a partir de Néstor Kirchner, con la sanción del Fondo Educativo, y a partir de Cristina Fernández de Kirchner, con la sanción del Fondo Sojero, la provincia de Buenos Aires recibe el triple de lo que recibiría por los puntos de coparticipación. He escuchado aquí decir que Daniel Scioli era el felpudo de Cristina. He escuchado hablar del delegado del Gobierno Nacional, y María Eugenia Vidal nos pide entre los endeudamientos 3.500 millones de pesos para devolverle a un préstamo que hizo el Gobierno Nacional por las inundaciones. No tengan ninguna duda que si Daniel Scioli hubiese sido presidente de la Nación, esa plata no había que devolverla. Y por último, quiero decir por qué nos deteníamos tanto en la discusión. Porque nosotros pedíamos 3 fondos de fortalecimiento para los municipios. Uno, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que pretendíamos se pasara del 2,5 al 4% de los ingresos brutos. El Fondo de Inclusión Social, que pretendíamos que se pasara del 1,5 a 3 puntos de los ingresos brutos, porque creíamos que de esta manera estábamos garantizándole a los municipios los recursos que estuviesen atados en función de la inflación. Cuando se lo planteé al ministro de Economía me dijo, bueno, pero me está sacando recursos. ¿Saben qué? Este presupuesto, que además coincido es un dibujo, fue presentado 2 horas antes de la devaluación con $1 a 10,50. Por lo tanto, por ingresos brutos de esta provincia va a recaudar como mínimo el 30 o 40% más. No le queríamos agrandar el déficit, queríamos que esos ingresos de más que va a tener esta provincia por un proceso inflacionario que va a ser inédito, porque ya en el mes de enero solo hay que remitirse a la década del 90 para encontrar un índice igual, a pesar de que cerraron el INDEC y a pesar de que los legisladores que en el Congreso mostraban los índices de inflación ahora no los muestran más. A pesar de todo eso, la inflación va a ser de 40-50%, señor presidente, y entonces los recursos de ingresos brutos se iban a disparar porque están atados al proceso inflacionario. Y también pedíamos la modificación del Fondo Sojero, porque el Gobierno Nacional decidió bajar 5 puntos las retenciones,
y eso significa el 12% menos en los recursos de los municipios. Y yo me pregunto, ¿por qué una decisión del gobierno nacional la tienen que pagar los municipios? Y creo que la tenía que absorber la gobernación, por no ir al gobierno nacional a pelear por estos recursos. Y a fin de año vamos a estar discutiendo lo mismo, porque van a bajar 5 más, de acuerdo a lo que prometieron. Y así irá perdiendo recursos los municipios. Y esta era nuestra pelea, porque no estábamos peleando obras para los 53 intendentes del Frente para la Victoria, como se dijo en algún momento. Estábamos peleando recursos para todos los intendentes, para los 135 intendentes de esta provincia, que sepan, que supieran que este proceso inflacionario no le iba a comer los recursos, porque había un fondo que estaba atado a la inflación. Y esto era para que los 135 intendentes no tengan que venir todos los días a la provincia a buscar recursos. Claramente, si no quieren ceder esto, es porque quieren que los intendentes vengan todos los días de rodillas a pedir recursos a la provincia. Y tanto que nos criticaron a nosotros por estas cosas, tantos que nos decían del autoritarismo, del autoritarismo de Kirchner y de Cristina. Y allí nos trabamos en esta discusión, que para nosotros era fundamental, porque estábamos defendiendo los recursos de los municipios, y para nosotros los municipios es fundamental. Y lo quiero decir acá para que también todos los intendentes de Cambiemos y del Frente Renovador sepan que no van a tener esos recursos porque no lográbamos lo que esperábamos, que por lo menos accedieran a modificar, aunque sea un punto, en los ingresos brutos esos fondos. Y quiero decir que es valorable que se estén destinando 10.000 millones de pesos a endeudamiento, pero que seguramente esos 3.000 millones o esos 7.000 millones significarán el 30 o 40% menos dentro de 6 o 7 meses. Por eso, señor presidente, yo quiero agradecer a los que hicieron toda la voluntad para charlar estas cosas. Y debo decir que nos escucharon. Debo decir que el ministro Salvay nos escuchó con atención cada vez que fuimos. Debo decir que Manuel Mosca nos escuchó con atención cada vez que lo planteamos. Pero la verdad es que no encontramos respuesta, que llegamos a la misma situación, que volvemos a decir lo mismo, que la provincia tiene déficit, volvemos a decir lo mismo, que esta provincia es inviable. Volvemos a repetir todos los discursos que repetimos en todos los presupuestos. Le tiré 3 o 4 ideas. Con los 30.000 millones de pesos del más cerca, vamos a duplicar el fondo de inversión pública que dice la gobernadora que quiere invertir. Si además le reclama los 13.000 millones que le prometió Macri durante la campaña, ya vamos a estar en 43. Y si además invierte los 17 que tienen en el presupuesto, ya vamos a estar en 50.000 millones de pesos. Quiero venir el año que viene a esta legislatura a escuchar a los diputados del oficialismo que nos enumeren todas las obras que hicieron. Yo le puedo dar, porque lo tengo aquí, un resumen de las obras que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años desde el gobierno nacional. Y le vuelvo a repetir, solo en AISA invertimos 26.000 millones de pesos. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar el presupuesto porque nunca fue nuestra vocación no acompañar el presupuesto. Y a usted le consta que personalmente con José Octavio le llevamos una propuesta para votar el presupuesto, para votar el endeudamiento de ese déficit fiscal del presupuesto, porque no podíamos estar votando el presupuesto y no votarle el endeudamiento para el déficit fiscal, que estábamos dispuestos a acompañar la amortización de deuda, porque sabemos que es deuda contraída, que estábamos dispuestos a acompañar las 3.000 letras del Tesoro para que la provincia pueda refinanciar algunas deudas con sus proveedores, que estábamos dispuestos a acompañar la deuda del banco, de la caja de jubilaciones del Banco Provincia por 2.600 millones de pesos, pero que la verdad todo el resto era muy confuso y que se fue aclarando en parte. Me gustaría que en el próximo presupuesto estén los analíticos, esté el plan de obra pública, donde podamos discutir con los intendentes cada una de las obras públicas a realizar en su distrito. Espero que no le sigan mintiendo a la gobernadora, porque claramente con esto ya le han mentido. Quiero creer que le han mentido y que la gobernadora, en la medida que transcurran los días y vaya aprendiendo a gobernar la provincia de Buenos Aires, porque la entiendo, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no le mientan más y no cometa los errores que ha cometido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Abarca.